Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Pediría por favor que nos dejen por el chat si se escucha todo correcto, si me escuchan bien. Gracias. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas a todos, bienvenidos a Quimera. Es un gran honor para mí en el día de hoy estar presentando el equipo directivo de nuestro clan.
El compromiso es uno de nuestros valores y nada mejor que nos conozcan para hacerlo real. Vamos a compartir con nuestro core team los que hacen que la magia suceda, nuestros valores, las funciones de los distintos departamentos, pero también metas y anhelos, sin dejar de mencionar todo lo que logramos al día de hoy y por supuesto todo lo que vamos a crecer en el futuro. Por mi parte les cuento, me llamo Lucas, soy de Argentina, tengo 40 años, abogado, licenciado en blockchain y padre. En Quimera ocupo el lugar de Community Lead y es un placer para mí llevar día a día esta tarea. Ingresé al comienzo de Quimera por un flechazo y una misma filosofía que vi reflejada en los fundadores, que luego me invitaron a ocupar mi lugar. Hoy en Quimera nos encontramos en una etapa de pleno crecimiento. Estamos orgullosos de ser el clan hispanohablante más grande dentro del universo del metaverso de Star Atlas, con más de 2.300 miembros. Y en la parte práctica estamos dándole vida a la estructura reflejada en nuestro white paper. Estamos presentes, mejorando y creciendo en redes sociales con todas las herramientas disponibles. Tenemos una academia de formación para preparar a nuestros miembros, creadores de contenido que nos explican las novedades y nos mantienen informados. Y por supuesto un equipo humano de trabajo de excelencia que hacen nuestro éxito posible. Por un lado les cuento, pueden plantear dudas, preguntas, que voy a ir viendo para al final hacerlas, para responderlas. Y también va a haber muchas novedades, así que los invito a que pasen un lindo momento. Voy a darle la bienvenida a nuestro presidente, Cal. Bienvenido. Muchas gracias, Mago. Buenísima intro. Un placer escucharte, compañero. Y bueno, bienvenidos a todos los del chat. Confirmen, porfa, si se escucha bien, se escucha todo correcto, tanto a Mago como los demás. Y bueno, presentar un poquito. Quimera, para quien no sepa, es un guild del metaverso de Star Atlas. Buscamos crecer, prosperar, sobre todo uniendo inversores con jugadores, pero sin olvidar algo muy importante para nosotros, que es nuestros valores y filosofías, donde hoy van a ver incluso un pequeño tráiler de lo que queremos. Creemos que el metaverso de Star Atlas tiene gran potencial a futuro, es por eso nuestro compromiso y seriedad tomando este proyecto. Creemos que va a ser un lugar donde va a haber infinidad de modelos de negocio y posibilidades para todo el mundo, no solo para gente con capacidad económica, sino para aquellos que no tengan recursos, y es justo ahí donde Quimera toma color, digamos, ¿no? toma su forma. Así que los invitamos a todos. Acá abajo del directo vamos a dejar nuestras redes sociales, así como nuestro Discord, que es por donde nos comunicamos. Y la verdad es que es un placer para mí, ya me conocerán muchos por mi canal de YouTube, pero es un placer para mí poder compartir con ustedes nuestro equipo, porque como bien decía Mago, hay una calidad humana y profesional gigante, que es nuestro deber mostrarla, ¿no? Y bueno, hablar un poquito de mí. Yo soy Cal, me llamo Jerónimo, vengo del mundo de las inversiones tradicionales con 7 años de experiencia, y allá por el 2016-2017 ingresé en las criptos, comprando, bueno, Bitcoin, lo típico. Y también estuve en ICOs muy conocidas, como por ejemplo es el caso de Ripple. También tengo un background de player, de gamer bastante grande, sobre todo centrado en juegos de estrategia. Creo que muchos conocen Age of Empires 2. Ahí tuve la posibilidad de rankear muy alto en ranking mundial, llegando a 2.200 copas, que eso es digamos un ranking bastante alto, jugando con los mejores del mundo. Así que me centro básicamente en los juegos de estrategia. Es un placer, como digo, mostrarles el equipo, hablar un rato con ustedes. Estamos orgullosos de presentar esto, de estar creando esta maravillosa comunidad y estar rodeados de estos profesionales. Y como les digo, y dejándolos con un pedacito de nuestro lore, lo que hoy es empresa, en las estrellas será nación. Muchas gracias, Cal. Bien dicho.
Yo soy Antonio, muchos me conoceréis en el clan como Antonio Marvel, dentro de lo que es Quimera. Yo tengo 37 años, soy de Barcelona y junto con Cal soy cofundador de Quimera y ostento el cargo de vicepresidente dentro de la organización. Luego, a nivel personal, soy técnico superior en gestión comercial y marketing, así como en imagen y en realización audiovisual. Tengo experiencia en la dirección de cortometrajes y obras de teatro y considero que mi perfil ha sido siempre eminentemente creativo. No obstante, posteriormente pues, he dedicado muchos años a algo diametralmente opuesto, como es el mundo del trading, principalmente de divisas o forex, que es como lo conoce la mayoría de la gente. Y este es el medio a través de precisamente del que conocí a Cal, ¿no? Luego, como entusiasta del gaming durante toda mi vida, pues mi acercamiento se produce mi acercamiento a la blockchain se produce a raíz de, un lado, por mis conocimientos de los mercados financieros y otro, pues, por el surgimiento de los juegos Play to Earn, que todos conoceréis y a los cuales, pues, decidí invertir desde un principio, ¿no? Así, precisamente, es como di con Star Atlas, que es un juego que me cautivó a mí y a muchos desde un principio y que aúna precisamente tres campos que son, digamos, los que más me interesan a mí personalmente, que son la economía, los videojuegos y el arte, ¿no? Que está muy presente en Star Atlas. Eh, Tanto Cal como yo ya desde un principio pues percibimos el enorme potencial que tenía Star Atlas y pronto vimos la oportunidad de crear una comunidad en este metaverso lleno de oportunidades. Nuestro objetivo inicial era crear una comunidad sana donde primara el espíritu de colaboración entre todos sus miembros y llevarla además a ser una de las más grandes, ¿no? En habla hispana dentro de lo que es el marco de Star Atlas, cosa que creo que, bueno, humildemente creo que lo hemos conseguido, ¿no? Sin embargo, pues nada más lejos de nuestra intención el detenernos aquí, puesto que nuestro deseo es seguir irrumpiendo con fuerza en este metaverso y tratar de llevar este, creemos nosotros, cambio de paradigma y fuente de riqueza a todos los miembros de Quimera, ¿no? A ver, no va a ser una tarea sencilla, pero ya os puedo garantizar que nuestro compromiso y nuestra convicción de llevar esto adelante son firmes y permanecen absolutamente intactas desde el primer día, ¿no? O sea que para mí es un placer estar aquí también con todos vosotros. Y nada, vamos a presentar ahora un poco al resto del equipo y un grupo humano realmente muy bueno. Sí, la verdad que sí, Antonius. Es un lugar de convivencia, es un grupo de trabajo comprometido. La verdad que es muy buen equipo han logrado. Lo felicito a los dos. Quiero darle la bienvenida y darle la oportunidad que se presente a John Kill, si está por ahí. Estás muteado, John. El directo. Yo me llamo Mayol, alias John Kill. Tengo 34 años y soy de Barcelona. Y en Quimera desempeño la labor de director del Departamento de Investigación y Desarrollo. De formación estudié Ciencias Políticas y en la actualidad estoy ampliando esa formación con la carrera de Relaciones Internacionales a distancia y a poco. Trabajo como administrativo en una asociación que hace las veces de lobby económico y actividades de mecenazgo en la zona de Barcelona y con responsabilidades de administración protocolarias y organización de eventos. Además, en varias etapas de mi vida he formado parte activa de varias organizaciones de activismo social y político. Llegué al mundo de la blockchain desde la perspectiva de un gamer. Yo en ese momento estaba buscando información en internet de futuros juegos AAA, a ver qué era lo que se preveía para el futuro, posibles novedades y bueno,
juegos disruptivos que pudieran haber en este momento de tantos avances tecnológicos. Y al descubrir Star Atlas, entré de lleno a lo que es este mundillo, que es todo un universo, como podemos ver, de nuevos conceptos y utilidades que son muy importantes y me llevan alegrías y quebraderos de cabeza día a día desde que empecé. Como gamer he jugado a muchos juegos diferentes, la mayoría de clásicos de estrategia, muchos RPGs y más recientemente, como tampoco disfruto de tanto tiempo, al LOL, que me permite hacer algunas partidas de vez en cuando y ya está. Pero sobre todo destacaría juegos MMORPG, tanto de navegador como móvil o PC, en los que he sido parte del consejo de guilds y clanes y alianzas, en la mayoría de juegos de este estilo, de estrategia cooperativa, como serían el Rise of Kingdoms o Game of Thrones. Ya, si vamos más antiguamente, estarían Icarian, Travian, incluso el más antiguo, el primero que jugué, del año 2000, que se llamaba War and Peace. Eran los inicios de este modelo de juego. Y siempre desempeñando labores en la parte estratégica, metagaming o en algunos casos de community manager. Mi departamento, el que yo coordino, es un equipo muy reducido de miembros que nos encargamos de investigar todas las informaciones publicadas, tanto por Star Atlas como por la comunidad, en todos sus medios de comunicación y participación pública, y analizar esos contenidos para hacer frente a las novedades y que nos permitan establecer mejores estrategias para Quimera. Finalmente, también en colaboración con los demás departamentos, investigamos también otros campos y tecnología y herramientas que puedan ser de utilidad para el clan durante este periodo de crecimiento. Y todo tuyo, Mago. Muchas gracias, John. Ahora me gustaría presentar a nuestro director del Departamento de Recursos Humanos, una persona excepcional. Trujas, bienvenido. Gracias, Mago, gracias, compañero. Gracias a todos por estar presentes. Pues mira, me llamo Dani Garrido, Trujas en Quimera. Tengo 36 años y soy de Barcelona. Estudié Administración y Finanzas y actualmente trabajo como coordinador en una funeraria. En Quimera, tal y como ha dicho el compañero Mago, pues bueno, desempeño el cargo de director de recursos humanos. Y bueno, explicar un poquito cómo llegué a Quimera. Y bueno, todo se dio hace unos meses en una reunión con Antonio, vicepresidente, que bueno, me explicó un poco el proyecto Quimera en Star Atlas. Y bueno, tuve claro desde el minuto uno que quería ser parte de esta comunidad. Y bueno, por la parte gamer, llevo desde edades muy tempranas jugando todo tipo de videojuegos. Siempre me han gustado jugar, y destacando varios años en el juego Lineage 2, que llegué a ser uno de los Game Masters del servidor. Y bueno, referente al departamento que coordino, lo componemos 5 compañeros y nos encargamos de las siguientes áreas. Son 3, es el área de reclutamiento, que bueno, tenemos asesores en redes sociales y diferentes canales de vídeo, dando a conocer Quimera a futuros miembros. El segundo área que tocamos es el área de orientación laboral, que bueno, nos encargamos del diseño y análisis de los formularios de postulación, en máxima coordinación con los demás departamentos, para así poder posteriormente hacer el proceso de selección del personal. Y nada, y por último tenemos el área de archivo y biblioteca, que en este área bueno, analizamos, gestionamos y documentamos todos los datos de los formularios activos
y los datos de la plantilla de Quimera. Y bueno, esto sería un poquito mi introducción, un breve resumen de mi departamento y bueno, dejo paso a mis compañeros. Un saludo para todos. Muchas gracias, Trujas. Arduo trabajo que llevas adelante. Ahora quiero invitar a que y darle la bienvenida a Gabriel, comandante del departamento militar. Si anda por ahí. Sí, gracias, Mago. Bien, pues bueno, yo soy Gabriel, estoy a cargo del departamento militar como comandante de Quimera. A nivel profesional he estado varios años en el ejército, he participado en la operación Balmis, estoy especializado en combate de alta montaña, siendo uno de de las unidades más exigentes a nivel físico y mental en el ejército español. Tengo entrenamiento de guerrillas, contraguerrillas, entre muchos otros. A nivel personal llevo en el mundo cripto varios años. He jugado juegos de todo tipo, como Age of Empires, Imperium 3, Star Orbit, CSGO, By Rival, Battlefield, Modern Warfare, Ion, entre muchos otros. En este último, además, estando en el top un buen tiempo y dirigiendo asedios de más de 300 personas aproximadamente, los cuales además, además del número de personas, de esos jugadores, era muy importante la estrategia. Mi trabajo en Quimera consiste en mantener los intereses del clan a nivel militar, defendiendo nuestro dominio dentro de Star Atlas y asegurando que nuestras operaciones tengan éxito. Mi departamento actualmente está muy centrado en las simulaciones, las cuales, bueno, hacemos diariamente en Star Citizen, donde planificamos diferentes escenarios estratégicos, los cuales pues, nos van a poder permitir obtener habilidades y un dominio para cuando salga Star Atlas. Os voy a dejar aquí un vídeo breve de lo que estamos trabajando junto a Ross, que actualmente está a cargo de la Academia Militar. Ok, ahí va el video, chicos, espero les guste. No voy a hacer nada. Vale, destruida. Destruida. Buenísima. Siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Espero que les haya gustado. Un detalle aquí a decir que yo no lo sabía, pero toda la gente que sale en el vídeo son los chicos del simulador. Y bueno, los voy a dejar con Ross, que también está a cargo del simulador. ¿Qué tal, Ross? Bien, gracias, Cal. Bueno, saludos a todos. Yo me llamo Sergio Ross. Tengo 39 años, de Barcelona. Soy advisor del clan Quimera, embajador y, bueno, de forma más destacada y visible, soy miembro y fundador y responsable de la Academia Militar e Industrial del clan. Licenciado en Ingeniería Informática y Gestión, actualmente soy emprendedor con empresas activas en el sector de la simulación, realidad virtual y drones.
Y bueno, descubrí el mundo blockchain en 2018, llevo invirtiendo desde hace 2 años más o menos, siendo de cerca proyectos Play to Earn y bueno, llegué a Quimera gracias a sus redes sociales, mientras me informaba del proyecto de Star Atlas en sus inicios y me integré por completo al equipo de Quimera gracias a la total conexión, bueno, pues con los valores y ambiciones con el equipo humano y bueno, y con el white paper del clan. Tengo pues unos 30 años de experiencia en el mundo gaming. Empecé con un Commodore y un Atari en los 90. Posteriormente, bueno, participé con clanes en joyas como Counter-Strike en sus primeras versiones, Arma, DayZ y algunos de los MMO más conocidos, hasta dar con el proyecto de Star Citizen, con el que más me he centrado estos últimos años como jugador e inversor. Soy baker desde 2015 en este proyecto y, como bien se sabe, es el proyecto principal que ha inspirado al equipo de Star Atlas. Siempre he sido y bueno, sigue siendo un apasionado gamer con visión a futuro y tengo claro que la unión del mundo blockchain y el mundo gaming pues ha llegado para quedarse y tiene un potencial inmenso, sin límites, a medio y largo plazo. Y bueno, como advisor del clan, mi objetivo es aportar al equipo pues toda mi experiencia y visión de empresario del sector tecnológico junto con el mundo gaming. Como embajador, poder representar los valores del clan para poder formar grandes alianzas estratégicas con otros clanes. Y como habéis visto en el vídeo anterior, como miembro y fundador responsable de la Academia Militar e Industrial, utilizando Star Citizen, entre otros simuladores potenciales, pues poder crear, entrenar y preparar a todos los miembros del clan y en especial a un grupo de élite dentro de Quimera, cubriendo pues, los diferentes roles y mecánicas del metaverso y así estando pues, preparados, organizados y listos para tener el máximo rendimiento desde el primer día que se lance Star Atlas. Muchas gracias, Ross. El video me encantó. Eso es algo que... Ahí está, ahí se ve la preparación. Ahora quiero darle la bienvenida y la oportunidad que se presente a Andark, que está por ahí. Gracias, Mago. Buenas a todos. Yo soy Andark en el metaverso, Andrés Almazara en el mundo real. Tengo 28 años, soy de Cádiz y en Quimera desarrollo el rol de director de logística y operaciones in-game. Estudié biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando acabé la carrera volví a mi tierra, Andalucía, Sevilla, donde cursé un máster de biotecnología y genética molecular. Al acabar dicho máster fui contratado como investigador en el departamento de microbiología, donde estuve 2 años. Y al terminar el contrato comencé a investigar y a buscar sobre vías no convencionales para ganarme la vida. Y este periplo, esta búsqueda me llevó irremediablemente al mundo blockchain, al que llegué hace un par de años. Eh, Mis primeras investigaciones y aprendizajes me llevaron al mundo de los play to earn, que aunan dos de mis grandes pasiones, el gaming y la blockchain. Y bueno, el primer proyecto en el que invertí con mayor o menor fortuna fue Axie Infinity. Actualmente gestiono algunas becas de Axie Infinity y en este proceso de búsqueda y exploración pues descubrí el proyecto de Star Atlas, como sabéis un triple A del género Deep Space, del que soy un tremendo apasionado. Y bueno, sabiendo de que aunaba mundo blockchain con género Deep Space y con metaversos, que como sabéis tienen un potencial enorme, pues decidí introducirme de lleno como inversor y finalmente como parte de Quimera. Como gamer tengo un largo expediente. He alcanzado el rango competitivo máximo en juegos de estrategias como Hearthstone, Magic, Arena, Legend of Runeterra y Teamfight Tactics. Y he jugado a muchísimos shooters y MMOs en los que he participado en varios clanes. Y bueno, como gamer, si tuviera que destacar alguna de mis cualidades, es que creo que soy una persona muy analítica y que tiene una gran capacidad para comprender la lógica de las mecánicas complejas. En resumidas cuentas, comprendo bien el meta de los juegos, que normalmente es lo que rige la actividad más exitosa, el metagame, como le llamamos los gamers. Y bueno, desde nuestro departamento de logística y producción, nuestro objetivo es desarrollar una infraestructura y estrategia que nos posicionen como el mayor clan hispano, y no solo como el mayor clan hispano, sino como el mayor clan ONI del metaverso. Es una gran aspiración, pero bueno, esperamos hacer lo mejor posible para conseguir este reto. Y desde nuestro departamento tenemos un enfoque científico-técnico
A lo que aspiramos es a absorber todos los datos generados por los jugadores y a interpretar estos datos para desarrollar la estrategia más competitiva y rentable posible. Hay una cosa que tenemos clara, un principio que compartimos y fomentamos desde nuestro departamento, y es que los grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes, ¿no? Creemos en el trabajo y en la cooperación entre departamentos. Y bueno, todos perseguimos sueños, así que qué mejor que perseguir una quimera. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, tras presentarme, quería deciros que mi departamento abre oficialmente las puertas. Abrimos las puertas con un pequeño sorteo de 5 Finbulair Bike. A quien no le gusta un asset, quien no quiere añadir un asset a su ledger. Así que nada, las fases del sorteo se publicarán en el Discord de Quimera. Así que os invitamos a participar en el sorteo y deciros que nuestra ambición y nuestro interés es que empecemos a generar comunidad juntos. Como ya sabéis, el Departamento de Defensa ha hecho un trabajo sensacional e increíble con el simulador de Star Citizen. Así que humildemente queremos seguir sus pasos y queremos empezar a jugar juntos y que disfrutemos. Y en paralelo también queremos utilizar, ya que como sabéis somos gamers, queremos utilizar Stellaris, que es otro de los juegos que tiene muchas de las mecánicas que tendrá en un futuro de Star Atlas, así que qué mejor que empezar a generar comunidad aprendiendo desde ya cómo será Star Atlas en un futuro. Así que poco más, os daros la bienvenida y espero que participéis. Y bueno, un saludo, nos vemos por el metaverso. Muchas gracias, Andar. Y como en toda estructura responsable y respetable, necesitamos contar con una estructura económica. Quiero darle la bienvenida e invitarlo a que se presente a nuestro director del departamento financiero, Chris Malespín, por favor. Ciertamente, Mago, gracias. En Quimera, la estructura financiera está compuesta con los mismos elementos que una corporación debidamente registrada, en este caso en los Estados Unidos. Contamos con un gran grupo de profesionales, contadores financieros todos, de distintas partes del mundo, ya sea Argentina, Chile, Venezuela, España, en mi caso Puerto Rico. Nosotros como equipo financiero pues, utilizamos una serie de estándares aprobados por la GAAP, que son los General Accepted Accounting Principles, que son procedimientos que las empresas y sus contadores debemos seguir a la hora de registrar, analizar y clasificar los activos adquiridos. En nuestro caso, los NFT. Llevamos un registro diario de todos los ingresos y gastos que se hacen con unas metas claras de seguir invirtiendo en la adquisición de más activos dentro de este metaverso de Star Atlas. Soy de Puerto Rico, como dije anteriormente, tengo 36 años, padre de 2 hijos maravillosos, esposo de una extraordinaria mujer y cuento con más de 15 años de experiencia como contador en el sector privado y en el sector gubernamental, tanto estatal en Puerto Rico y federal en los Estados Unidos. Desde el 2017 estoy dentro del mundo cripto. Llego a Quimera cuando comienzo a jugar los juegos NFT y por ende pues sigo a Cal en YouTube como parte de sus videos de estrategias de juegos NFT y ahí es que doy paso a conocer a Quimera y agregarme como un compueblano más de este metaverso. En el departamento financiero de Quimera pues como parte integral a nuestras funciones principales que detallé anteriormente, ofrecemos servicios a la comunidad, como por ejemplo diferentes alternativas de inversiones individuales o grupales, análisis del criptomercado, que es lo que está de moda hoy actualmente, lo que son el uso de la DeFi, las DAO, que próximamente son etapas que vendrá dentro de esta Atlas, y lo que son los famosos conocidos smart contracts. Así, con este servicio, pues nosotros le damos a la comunidad que pueda maximizar todas sus inversiones a futuro. Así que ahí estamos a las órdenes, muchachos. Un placer formar parte de este gran equipo de Quimera. Muchas gracias, Chris. Y sí, para mí también la familia es fundamental. En Quimera somos
una gran familia. Antes de Totalmente. entrar a las preguntas que pueden ir planteando en el chat, de hecho las voy chequeando y viendo las más, seleccionando algunas. Quiero preguntarle a nuestro presidente si nos puede dar alguna novedad o algo Por lindo para supuesto, compartir. por supuesto, Mago, acá tenemos preparado. Largue. Vamos. Espero que les guste, chicos. Esto, si querés dar un poquito la intro, incluso tú, Antonio. No se te escucha. Bueno, ahora pondremos un pequeño clip y este será el primero de una pequeña miniserie que estamos creando junto con el Departamento de Identidad Visual y en el cual pues estaremos explicando mediante clips cortos cuáles son nuestros principios y nuestros valores, los valores que defendemos dentro de Quimera, ¿no? Para que todos los jugadores integrantes pues puedan tener esta guía y los nuevos puedan saber cuáles son nuestros principios y qué es lo que defendemos, ¿no? Pues hemos creado esta pequeña miniserie y iremos sacando pequeños capítulos y la verdad que esperamos que os guste porque le estamos poniendo mucho cariño a esto y a todo, obviamente. Así que, Cal, si quieres darle caña. Vamos allá. Quimera es una entidad interestelar que desarrolla sus actividades en el marco del disruptivo y maravilloso metaverso de Star Atlas. La unión es donde Quimera cimenta su potencial, de la sinergia entre todos sus componentes y su afán de superación individual y colectiva. Quimera desea medrar y perdurar en el tiempo. Por eso el crecimiento de todas sus partes resulta vital. Cada uno forma parte de un todo. Somos uno, pero no estamos solos. Este sería el tráiler, chicos. Espero que les haya gustado. Déjenos saber en el chat qué les ha parecido. De hecho, lo tienen ya disponible públicamente aquí, publicado en nuestro canal de YouTube. Muy bueno, la verdad que increíble el trabajo que están haciendo chicos de identidad visual y da mucho gusto esto y en todo lo que están trabajando, ¿no? Que bueno, poquito a poco pues iremos soltando pequeñas perlas. Total. La parte artística de Quimera. Antonio. Un romántico. Bueno, pero No lo puedo evitar. Bueno. Pero, presidente, quisiera pedirle alguna noticia, novedad más, algo. Por favor. ¿Tiene por ahí Sí, algo más está. para compartir? Totalmente. Vamos. Ahí la tiramos. Bueno, como bien hemos comentado, es un placer estar ostentando el puesto de guild hispano más grande de Star Atlas. Y queremos seguir manteniéndolo y obviamente, trabajar para ello. Y para ello estamos lanzando una campaña que la comenzaremos el día lunes. Porque este fin de semana, estos días estaremos reunidos en todo el equipo. De hecho, vamos a viajar y demás. Y bueno, quería compartirles la campaña Expande Quimera, donde vamos a dar assets a nuestros miembros y darles también la posibilidad de que sean embajadores de Quimera. Acá les comparto el folleto, lo que sería Expande Quimera. Es una especie de carrera donde van a ir cada miembro invitando a gente al clan a que se unan a seguir creciendo, como bien dice el título, a expandirnos y teniendo esta iniciativa, pues unos $4.200 en premios y dando para el primero pues una Finball BIOS ERP, para el segundo una Tufa, puesto 3 una MIC y así bajando Jet más X5 y algunas cositas más. También pensamos dar algunos premios más que todavía no hemos plasmado aquí. Como les digo, esto ya va a estar disponible, lo pondremos en nuestro Discord, así que los que no estén pues los invitamos a que se unan a partir del día lunes.
Así que esto sería, espero que les guste esta iniciativa, espero que participen. Ya saben, la gente que más, digamos, invite, pues irá escalando en el top hasta recibir los assets, digamos, más grandes, que sería la BioSerp, que tiene un origin price de cerca de $900. Y eso sería, Mago. ¿Qué parece? ¿Qué tal? Hay que expandirnos. Expande Quimera. Una Total. expansión. Tenemos para expandirnos lindo. Sí, también es importante que se unan a nuestro Discord, que pasen, que formen parte del clan. Está abierto. Somos un grupo que entre todos tratamos de ayudarnos, explicar las dudas, compartir opiniones, criticando constructivamente, siempre para lograr una comunidad unida, en paz. Total. Vamos para adelante. Totalmente. Yo, como había comentado, fui leyendo varias preguntas ahí del chat. Si te parece, Por supuesto. Cal, Sí. podemos empezar. Vamos Acá con las que seleccioné. haya 2, 3, 4. Vemos. Pregunten, Sí, chicos. acá hay dos que veo. Largo la primera, el Dispare. director que quiera responder. Primera pregunta, dice. A ver, vamos con la primera. ¿Por qué no se abren 3 facciones? ¿Por qué Quimera no tenemos en Quimera 3 facciones? Sería. Está John, ¿la quieres contestar tú? ¿Te animas? Estás muteado, ¿eh? Ay, a ver, la verdad es que sí. Para mí ya la tengo asumidísima esta pregunta. Es útil seguir diciéndola porque con esto voy a poder dar el mensaje que tenemos como equipo, que es una cuestión que vamos evaluando regularmente, porque la postura principal es que hasta ahora el juego está en desarrollo. Y como equipo creemos que lo mejor que podemos hacer es ir evaluando en cada momento qué es lo mejor para el clan. Dicho esto, por el momento creemos que ser solo una facción sigue siendo la mejor decisión, porque, como comenté en la presentación, analizando el contenido que hemos ido consiguiendo de los desarrolladores, tanto de los town halls como de sus publicaciones. Recientemente el más importante en este aspecto sería el de las empresas manufactureras, las Faction Aligned Companies. Por lo que sabemos, creemos que no será un juego a fecha de hoy muy friendly para guilds que quieran ser multifacción. Por un lado, tenemos que ya dijeron, Swagner dijo, que solo por cada cuenta, por cada wallet, solo se podrá formar parte de una facción. Eso lo sabemos. Estamos jugando a Score de esta forma. Solo podremos formar parte de un solo DAC, que va a ser la forma de organización de grupo dentro del juego, y que además la pertenencia a estas DAC, que solo van a poder estar registradas en una sola facción, no transfacción, va a ser fija en un estado inicial, va a quedar registrado en cuenta, y a medida que el desarrollo vaya expandiendo, sí que han dicho que planteaban la posibilidad de incorporar como un sistema de cooldown el cambio de facción. De DAC. Si alguien no está satisfecho, obviamente puede cambiar a una alianza, a una guild que le guste más, pero habrá este periodo. Eso nos lleva a que ya se crea como una cierta restricción. Por otro lado está el término, la idea de los recursos, que
desde una perspectiva sería el interés principal de ser multifacción, pero sabemos que los recursos, todos los tipos de recursos, van a estar presentes en todas las facciones. Lo único que va a estar en ciertas cantidades superiores o menores según la facción que sea. En facción Oni habrá 3 recursos principales que se van a encontrar en más cantidad que en Mut o en Ustur, por ejemplo, pero va a haber presencia tanto de estos materiales en las otras facciones, igual que los de sus facciones, como en Oni. Y además se van a poder encontrar en la zona de alto riesgo, donde va a haber presencia de todo tipo de materiales, pero encima de un grupo exclusivo de materiales que solo se encontrarán allí. Añadir además que en el Faction Aligned Companies, en el documento este que salió, había otro punto importante que era para la fabricación de naves. Habría algunas que estarían restringidas a unas ciertas facciones. Pero, como vimos por el contenido del mismo documento, estas dificultades se podrían solventar fácilmente con la adquisición de un Faction Pass, que da acceso a la facción que tú quieras, a sus misiones, a su sistema de adquisición de lealtad y, como objetivo final, a los planos para construir las naves. A este respecto, para los que puedan calcular que la utilidad que hay de tener una alianza con acceso a las 3 facciones pueda ser acceso más fácil a todo tipo de materiales, quiero aprovechar por informar de que los materiales se van a poder comprar en los mercados peer-to-peer. Así que aunque nosotros queramos comprar un material restrictivo de una facción que no sea la nuestra, bueno, restrictivo no, un material en mayor cantidad de una facción que no sea la nuestra, y no conseguimos fuentes en Oni, lo podemos comprar directamente del mercado peer-to-peer, igual que podemos vender nuestros productos de materiales. Pero en contra del sistema de multifacción, vale la pena considerar que para el comercio de naves y para el transporte entre facciones va a haber unos impuestos, unos fees que no se van a encontrar en el mercado peer-to-peer, en el mercado universal de Star Atlas, que simplemente accediendo a una estación espacial vas a poder acceder a estos centros de mercado para vender o comprar productos. Otro punto importante, ya que no solo es recursos uno de los puntos a tener en cuenta, es el hecho de la gobernanza. Si nosotros fuéramos a dividir los assets, el conjunto, los jugadores de Quimera en más de una facción, tendríamos la obligación o la responsabilidad o el interés de conseguir un control político en cada una de estas zonas para garantizar un bienestar a nuestros miembros que se pudieran encontrar allí. Eso se dificulta por el hecho de que, aunque somos un clan muy grande, estar divididos en 3 facciones, sabiendo que la comunicación, el transporte, las distancias entre cada una de nuestras hipotéticas bases va a ser tan grande, representa un riesgo de seguridad, de nuestra responsabilidad hacia nuestros miembros, que por el momento creemos que en el margen de riesgo-beneficio no nos interesa aún. Y por último, otro factor que yo creo que es muy importante sería toda la idea de los objetivos de Guild, que ya pueda ser en el PvE, en misiones en conjunto de grupo, etc. Aunque nosotros
tuviéramos la idea, como van a hacer algunas de las otras grandes guilds, de hacer 3 DACs menores en cada una de las facciones y organizarse con un DAO externo a Star Atlas para simbolizar esta unidad entre las 3, sí que se encontrarían con otra limitación in-game, y es que si hay, por ejemplo, un boss espacial que se tiene que derrotar, lo vas a poder hacer en tu grupo con tu DAC. Entonces te vas a encontrar con la posible limitación de que quizá dividiendo nuestros miembros y assets no vamos a ser capaces de poder enfocar estos objetivos, estas misiones y la utilidad y las recompensas que con eso nos podamos llevar. Y más allá, bueno, ya sabéis que yo podría estar hablando toda la tarde y seguir con este tema e incluso citar todos los mensajes que tenemos de Dani, de Buntius, de Swagner o preguntas de otros miembros de la comunidad que han sido muy útiles y han podido dar indicios para esta explicación que yo os he dado. Pero si hay más dudas al respecto, en nuestro Discord siempre voy a estar dispuesto a resolver. Y recalcar sobre todo lo que he dicho inicialmente, que si en algún momento consideramos que va a ser más útil y beneficioso para el clan hacer el cambio, se analiza y se toma la decisión y hacia adelante. Eso sería todo. Una respuesta técnica y con información impecable, John. Muchas gracias. Quedó más que claro. Ahora yo no puedo con mi genio, lo voy a llevar al criollo. El que mucho abarca, poco aprieta. Hoy la mejor decisión es ser como somos. Pero también dentro de nuestro equipo, la flexibilidad de lograr lo mejor y lo más conveniente para todos los miembros del clan es una premisa fundamental. Así que nunca nos vamos a cerrar en una idea. Si avanzamos, siempre que sea para mejor. Vamos a buscar, quiero agradecer a todos los que ahí estaba leyendo atentamente todas las preguntas que han volcado. Vamos a seleccionar, a ver, acá. Esta. ¿Por qué estamos jugando al simulador si aún queda mucho para Star Atlas? Yo creo que hace referencia a Star Citizen. O sea, ¿por qué estamos jugando a ese simulador? A ver. Gaby Ross. ¿Quién responde? Pues yo mismo, si os parece. Okay. Dale, caña. Dale, Ross. Bueno, como os he comentado en mi presentación, estamos utilizando varios simuladores, principalmente actualmente Star Citizen, por una razón muy sencilla, porque fue el proyecto principal que motivó en sus inicios al equipo de Star Atlas a crear este metaverso. Se sabe directamente por ellos que son jugadores activos, lo siguen siendo, y parte de los desarrolladores y diseñadores han trabajado en Star Citizen, y las principales bases, principales motivaciones, mecánicas de juego, reglas y objetivos y ambiciones parten de Star Citizen, y ellos lo que han hecho es mejorarlo y ampliarlo y juntarlo con blockchain, con lo cual es algo espectacular, ¿no? Lo que tienen previsto hacer o la ambición que tienen. Entonces, sabiendo esta información de antemano, como yo tengo esta experiencia amplia en Star Citizen, pues hemos decidido de introducirlo como herramienta principal de momento. Ya habéis escuchado que además tenemos la intención de introducir otros conforme tengamos más información, como Stellaris o cualquier otro que tengamos presente que pueda ser útil. Pero actualmente estamos con Star Citizen por una razón muy sencilla, porque a nivel de gameplay lleva mucho tiempo en funcionamiento, a pesar de que es un alfa y le faltan muchas cosas y tiene muchos bugs. Nos permite hacer dos cosas muy, muy importantes en una comunidad. Una es hacer comunidad, precisamente. Sabemos que queda mucho para poder tener el Star Atlas en la versión final que todos no queremos y nos imaginamos. Ellos mismos han dicho que es un proyecto a largo plazo. Y además han empezado por fuera, ¿no? Desde fuera. Star Citizen ha empezado desde dentro, con lo cual nos permite tener una simulación como la que plantea Star Atlas en sus
fases finales del juego, en el cual vamos a llevar el personaje, vamos a controlar todas las mecánicas en primera persona con una máxima simulación y máxima calidad. Y esto es lo que nos permite hacer Star Citizen, ya que al contrario que Star Atlas, por un tema estratégico de desarrollo que me parece acertado, Star Atlas va a empezar desde fuera, como estáis viendo, con estos juegos o minijuegos de navegador, tipo Stellaris, como ya sabemos, y poco a poco va a ir entrando hacia adentro, creando las diferentes mecánicas más simuladas y digamos que podamos tomar el control de las naves en vez de manejar los assets más desde fuera. Entonces, lo que estamos haciendo es poder entrenarnos y ya crear los diferentes grupos especializados en cada una de las mecánicas simuladas desde Star Citizen. Eso nos permite estar entrenados, preparados y como cualquier empresa y cualquier grupo de lo que sea, lo más importante es el equipo humano y la comunicación, la organización, para cuando se nos permita ya poder tener Star Atlas a un nivel ya avanzado, nosotros tengamos una preparación muy, muy importante para sacar el máximo rendimiento a los assets del grupo, de los inversores y de cada uno de nosotros. Además, como he dicho, al mismo tiempo poder haciendo comunidad y tener este tiempo de espera que vamos a tener indefinido, pero parece ser que bastante largo, pues podamos tener una herramienta que en los miembros del clan podamos disfrutar, nos podamos conocer y podamos tener ese entretenimiento parecido al que nos propone Star Atlas y, bueno, así poder crear esa comunidad y ir creciendo, tener diferentes mecánicas en que cada uno de los roles puedan ir practicando, puedan ir interactuando los diferentes equipos del clan y al final básicamente pues tener una mejor comunidad y sobre todo pues más preparada. Muchas gracias, Ross. La experiencia y la práctica hace al maestro. Aparte, el hecho de practicar en un ambiente similar a lo que vamos a tener en un futuro con Star Atlas, hace que ciertos vínculos, ciertas formas de ser lleven a una coordinación mayor. Y además que puede surgir algún puesto puntual que lo tenía uno guardado, practicando y viendo, sintiéndose interesado o mejor preparado o más dispuesto para cierto punto. La práctica sin duda es gran trabajo están haciendo ahí. La verdad. Exacto, que vamos. Perdona, quería añadir que se me ha olvidado. Utilizamos también el simulador para poder crear toda nuestra estructura, es decir, me gustaría dejar claro que la estructura de toda Quimera está abierta a todos los miembros que van entrando y gracias a este simulador y otros simuladores que utilicemos, queremos dar este mensaje desde el equipo de Quimera de que cualquier puesto está abierto a cualquier miembro que postule y realmente esté interesado en ocupar cualquier puesto, tanto militar, industrial y social. Así que también es una herramienta para dar a conocer el potencial de cada uno de los miembros que vayan entrando y es una forma muy dinámica y sincera y clara, pues eso, ¿no? Para que cada uno vaya entrando en la estructura que más tome y cada uno pueda demostrar su potencial y llegar a donde se pretenda. Autodescubrirse sus talentos. Vamos, muchas gracias, Ross. Vamos gracias. Con otra. A ver esta. ¿Por qué invertir en Quimera y no ir con mi nave solo? Yo podría dar una explicación bastante interesante, sí, pero a ver. Si queréis me animo yo a responderla, Mago, si me permite. Sí, con gusto, Andar. Gracias, Mago. Bueno, esta respuesta tiene dos partes. En primer lugar, como sabéis, Star Atlas es un MMO, es un juego con un marcado carácter social. La interacción entre los jugadores es una de las bases del juego. Y parafraseando a los desarrolladores de Star Atlas, para que un jugador maximice sus ganancias, tiene que asociarse con otros jugadores. Esto lo voy a ejemplificar con una cosa con la que la vais a ver muy fácil. Si un minero obtuviera recursos y los vendiera en el market, obtendría X valor. Si por el contrario ese mismo minero refinara esos recursos y los vendiera en el market, tendría un valor agregado. Y si además estos recursos refinados se transformaran en unos productos derivados complejos, tendrían un valor agregado aún mayor. Por lo tanto,
la asociación es la base del éxito y Quimera, por una parte, representa esta sinergia, esta asociación entre jugadores. Somos un conglomerado que pretende integrar todas nuestras actividades para maximizar el beneficio de todos los jugadores, no únicamente del minero, del explorador, es decir, en nuestro clan hay hueco para todos, ya lo sabéis. Y por otra parte, Quimera no solo representa ese equipo, esa asociación, esa sinergia de manera aislada, sino que también, y cito a mi compañero Ross, como sabéis, estamos entrenando desde ya para no ser un equipo cualquiera, es decir, no vamos a ser mineros cualquiera, refinadores cualquiera, sino que ya estamos formándonos en las mecánicas que dentro de un tiempo tendrá el juego. Entonces, no solo es el equipo que te brinda la sinergia, sino es un equipo de élite. Entonces hay que tener en cuenta que el compromiso que tiene nuestro clan y que yo creo que si sois hispanohablantes no hay mejor opción que nosotros. Ya os digo que si alguna vez os pasáis por el simulador os vais a quedar maravillados con el trabajo que se hace y eso, somos un equipo de élite, de tryhards, como dicen los gamers. Así que nada, os invito a pasaros y a no estar solos en el metaverso, que se pasa más frío. Totalmente de acuerdo. De hecho, nuestro lema es Subnes, que lo han... Y nada mejor expresado que en esta parte. Somos uno, pero no estamos solos. Vamos a ir con otra preguntita, si se puede. Sí, por supuesto. Vamos con alguna más. Vamos. Acá esta. Soy ingeniero informático. ¿Tenés en cuenta la experiencia en la vida real para los roles del guild? ¿Quieres tú, Trujas? Dale. Trujas, levanta la mano. Sí, si me permitís, contesto yo. Pues mira, buena pregunta. Y por supuesto que sí. O sea, todos los miembros de Quimera han rellenado nuestro formulario principal. Y bueno, en este formulario preguntamos, entre otros datos, sobre todo los conocimientos y experiencia laboral de cada uno. Y bueno, obviamente que los roles que se otorgan tienen relación directa con esto. De igual forma, también procedemos con los formularios de postulación a cargos dentro de Quimera. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, el departamento financiero de Quimera, que dirige el compañero Chris, todos los integrantes del mismo son profesionales activos del sector financiero en la vida real. Y lo mismo pasa con el departamento que coordino. Mis compañeros y compañeras tienen amplia experiencia en el sector de los recursos humanos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Intentamos extrapolarlos a todos los roles y cargos dentro de Quimera para que cada miembro pueda aportar a la comunidad de sus conocimientos y experiencia. O sea que la respuesta es sí, por supuesto, se tiene en cuenta. Muy bien, Trujas. Sí, aparte es muy interesante hoy, por ejemplo, que nos están conociendo los directores, ver cómo la unión en el metaverso del nick, de lo ficticio o lo digital, se une con la realidad. O sea, ejemplos sobran, pero tenemos personal del ejército en el departamento militar. En el departamento financiero tenemos contadores de empresas internacionales reales, en la vida real. Entonces, es muy loco y muy lindo ver esa relación entre la vida y lo digital para sacar lo mejor de cada uno para crecer y para avanzar. Bueno, yo creo que ya estaríamos. Si o quieren... Dale una más, si querés, Mago. ¿Hacemos una más? ¿Puede ser? Vamos con una última. No sé cuánto llevamos ya. Estamos 1:05, creo. Vamos con la última, si quieren. Bueno, vamos a ver una más. Esta. ¿Cuál es la proyección del clan? ¿Quién se anima? Esa es bastante amplia. Antonius, esa es amplia y potente. ¿O voy yo? No se te escucha. Dale, Presi. No se te escucha. Voy yo. Listo, bueno. Dale tú, que la gente quiere escuchar a Carl. Ya lo sabes. Vale, no, es una pregunta muy amplia realmente y voy a intentar ser escueto porque abarca muchas cosas. Realmente nosotros cuando empezamos con Quimera, con Antonius, la realidad es que no teníamos
para nada la idea de llegar al punto en el que llegamos, ni al que pensamos llegar. Ha sido como una consecuencia de ir introduciéndonos dentro del metaverso de Star Atlas e ir conociendo las posibilidades que este otorga. Y qué esperar para el futuro. Realmente tenemos pensado seguir creciendo, pero no solo en número, tenemos pensado seguir creciendo a nivel personal, a nivel humano. La comunidad que se está generando dentro de Quimera es realmente buena. Somos amigos, hay amigos, están saliendo gente con proyectos, con emprendedores, gente que empieza, que viene desde cero, gente que tiene un montón de años de experiencia, tanto en criptos como en juegos. Y la verdad que está buenísimo el hecho de poder unirnos, crear comunidad y ayudarnos entre todos. Eso es como, vamos a decir, el punto principal. No queremos para nada que esto se convierta en una especie de multinacional sintética donde no se vela por el valor humano, valores o incluso la propia filosofía que representamos como guild, ¿no? Y bueno, a nivel a futuro, pues se vienen muchas cosas. La verdad es que hay muchas que no puedo comentar. Estamos trabajando en modelos económicos que pronto verán la luz, los van a poder ver. Contamos con muchos partners que estamos trabajando en ello. Estamos en contacto con muchos profesionales reconocidos y famosos, seguramente algunos de ellos también. Y la verdad es eso, no podemos contar muchísimo de todo lo que se viene para Quimera, pero les aseguro que se vienen cosas bastante fuertes porque nuestro compromiso con el metaverso es realmente a largo plazo, es estar ahí a nivel, como digo, de guild fuerte en números, calidad humana, en assets, y queremos seguir trabajando para eso. Por eso también, como dije antes en mi intervención, por eso la seriedad y el compromiso que estamos demostrando con nuestro trabajo. Y la verdad es que eso, acompañado de nuestra filosofía, valores, pues creemos que es el camino correcto a seguir. Y más o menos, en resumen, digo, eso sería todo. Pero podríamos extendernos, pero no lo quiero hacer mucho más largo. Y eso sería un poco la idea, chicos. Quedó muy claro, sí, es verdad, tenemos para hablar largo y tendido. Esa es larga. Pero bueno, muy linda también. Y lo que se viene también. Total. No sé si alguno ya creo que podríamos ir cerrando Sí, para no alargarnos sí, más. llevamos una horita y... Si alguno quiere comentar algo o decir algo, si no, vamos dando las gracias a todos los que participaron, a ustedes, al equipo, Sí. el Core Team. Core suena. Así que, bueno. Y también si alguien quiere dar las decir algo. gracias, sí, dar las gracias a la gente que ha estado ahí en el chat. Seguro que hay muchos de Quimera y la gente que lo verá luego seguramente. Así que mil gracias a todos por estar ahí, a ti, Mago, y al resto de compañeros también. Un placer, un verdadero placer formar parte de este equipo, chicos, de verdad, se lo digo. Sí. Excelente, Mago, Además, gracias por es todo. lo que... No sé si se llega a ver acá en esta reunión, pero es un equipo que realmente nos llevamos bien y da gusto. Así que bueno, gracias a todos realmente por esta oportunidad. Así que, y por todo lo que comentaron y su tiempo. Gracias. Total. Y hasta la próxima. Un saludo, gente.